Hola, buenas tardes. Agradeceros la asistencia. Empezamos con este miniciclo de 2 charlas que ha organizado Cristina Ensede y Alberto Quintáns. Y pues será Cristina quien os introduzca al ponente. Gracias a todos por vuestra respuesta. ¿Vale? Hola a todos. Bienvenidos a esta tercera edición de La Casa Invisible. No sabemos si va a haber una cuarta, pero la verdad es que hasta ahora hemos llegado muy contentos y a lo mejor la hay, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que para los que no habéis estado en las anteriores, este ciclo nace en la época en la que nos tuvimos que encerrar todos en casa, ¿no? Con el COVID, y todos tuvimos que poner a prueba nuestras casas y vimos que fracasaban pues estrepitosamente en algunos aspectos que muchas veces eran invisibles, no fotografiables, porque teníamos que estar mucho tiempo sin que nos diese el sol, mucho tiempo sin salir de casa, mucho tiempo expuestos a campos electromagnéticos que a veces pues son ocasionales, un montón de temas que nos suscitaron un montón de intrigas y que decidimos que nos los explicasen especialistas en cada una de esas materias, ¿no? En el primer ciclo pues, vinieron a hablarnos sobre neuroarquitectura, sobre campos electromagnéticos, sobre radón y sobre compuestos volátiles. Estas charlas están grabadas por el colegio y todavía podéis consultarlas, ¿no? En el segundo ciclo tuvimos un especialista en psicología ambiental, arquitectura popular de la mano de Pedro de Llano, geobiología y biofilia. Bueno, temas muy dispersos que fueron, la verdad, muy interesantes y en los que se profundizó bastante. Y para esta ocasión, que casi un poco como broche de oro, queríamos traer a alguien que fuese capaz de hablar de todas esas cosas, profundizando en todas ellas, además, y solo hay una persona que yo conozca, que es Javier Neila, que está aquí al lado. Javier sabe de todos esos temas una barbaridad. Yo siempre que lo he escuchado me he quedado pues, maravillada y la verdad es que es muy buen comunicador. Entonces nos parecía también que esta charla, que no está dirigida solo a arquitectos, pues que era una persona ideal para resumir todo. La semana que viene tendremos otra de un representante, es el director de la investigación, se llama Felipe Criado. Felipe Criado está dirigiendo ahora mismo un experimento que está haciendo el CSIC sobre mente y entorno, ¿no? Sobre cómo nuestra mente modifica nuestro entorno, pero también cómo el entorno modifica nuestra mente, ¿no? Es muy interesante. Entonces, por una parte queríamos traer a una persona generalista que nos hablase de todo y que nos resumiese toda esta experiencia, y por otra parte que sepamos que aquí se está investigando en esta dirección y que de momento no hay arquitectos en esas investigaciones, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí. Para presentar concretamente a Javier Neila, que la mayor parte ya lo conocéis, es catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid desde 1979. Yo le pregunté ahora si había un error en la cifra que me pasó, porque pone que es autor de 117 libros, y dije, se coló uno a lo mejor o algo así, y no. Es autor de un montonazo de libros, artículos, dirección de tesis, tiene 12 patentes, ha sido investigador principal y responsable del grupo ABIO, Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible, y con el que ha desarrollado un montón de proyectos y subvencionados por convocatorias, 6 de ellas europeas. Ha sido igualmente director y creador del Máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática y, además como arquitecto ha realizado proyectos, más de 500 cursos, un montón de premios y, yo creo que ya llega. Ahora os dejo con él. Yo casi me voy a poner aquí de pie porque estar sentado me parece que es como demasiado formal. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad es que es el tiempo el que te permite hacer tantas cosas y al final te das cuenta que es una cuestión de años y nada más. Sí, son muchos libros, la verdad es que disfruto mucho escribiendo. Son libros la mayor parte técnicos, académicos, en donde se vuelcan temas de investigación, en fin. Son muchas cosas. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta venir a Santiago. Hacía bastante tiempo que no venía a Santiago y me ha sorprendido venir en enero.
y encontrarme casi todo cerrado. Digo, qué bien, ¿no? Bueno, un poco, no porque estuvieran las cosas cerradas, sino porque había poca gente en la calle, daba gusto pasear. Yo creo que la última vez que vine debió ser como en verano y estaba, bueno, esto lleno de peregrinos por todas partes, subiendo y bajando. O sea, que en el fondo ha sido una suerte haber podido venir en esta fecha, pero bueno, que me ha sorprendido un poco. He tenido que preguntar en el hotel, bueno, ¿qué pasa? Y no, es que esto es baja temporada. Digo, bueno, pues estupendo. También tengo que reconocer que cuando Cristina me propuso el tema me asustó un poco lo primero, porque eso de la arquitectura invisible, joder, a ver qué es, tenía que ponerme a pensar un poco sobre el tema, pero me asustó más todavía cuando me dijo que de los temas que quería que hablara ya se había hablado. Digo, joder, pues calla, pues casi no sé qué voy a decir, ¿no? Si ya se ha hablado y se ha hablado de cada uno de ellos en profundidad, pues no sé, me queda a lo mejor como poco margen. Pero bueno, asumo siempre el reto, nunca digo que no, lo que a lo mejor está mal, habría que decir que no, pero bueno, digo que sí porque me gusta y disfruto con esto y bueno, a ver si soy capaz de contar cosas que sean novedosas y que os interesen y que sea sobre todo ameno, que yo creo que es lo más interesante en este caso. Por supuesto, cuando surgió el tema de la arquitectura invisible y Cristina me contó un poco los temas, pues claro, inmediatamente lo vinculé con temas de salud y de bienestar. O sea, inmediatamente parece que ahí es lo que estábamos buscando, ¿no? La salud y el bienestar. Y bueno, a ver cómo lo puedo introducir todo esto. Y dije, bueno, pues a lo mejor lo primero que tengo que hablar es de la arquitectura visible, ¿no? Para marcar las diferencias entre lo que puede ser aquellos aspectos más directos que nos llegan de una forma visual, evidentemente, frente a aquellos que se nos quedan ahí un poco perdidos, ¿no? Que a lo mejor no somos conscientes de ellos, que no somos conscientes de ellos, seguramente. Y claro, lo primero, pues darnos cuenta de que la arquitectura debe cumplir con unas funciones, unas cuestiones funcionales, pragmáticas, tenemos que cumplir con una función dentro del edificio, cumplir con una normativa, lo tenemos clarísimo, eso lo vemos, la gente ve lo que estamos proyectando, lo que puede interesar y a partir de ahí pues tiramos adelante, eso no nos cabe ninguna duda. Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que yo me fijo en la arquitectura visible, que la gente también se fija para que luego ponga el contrapunto en la invisible? Bueno, pues yo, lo primero que se me ocurrió es que la arquitectura está pensada para provocar sensaciones, eso es lo primero. La parte visual, también la parte invisible probablemente, pero la parte visual sin duda alguna provoca sensaciones. Vemos un edificio y nos provoca una cierta sensación, el especialista y el no especialista, por supuesto. Así el que es un simple peatón que pasa por la calle, pues empieza a notar que hay algo ahí que nos está comunicando de alguna manera. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero está claro que nos está mandando algún tipo de mensaje visual y lo vemos y nos fijamos y hay un tipo de arquitectura a lo mejor más especializada que otra que nos va a contar cosas más complejas, porque claro, en ese aspecto visual hay muchos estímulos que están directamente vinculados al hecho visual de que estemos viendo el edificio. Luego habrá otros que no son tan visuales. No cabe duda de que el diseñador, consciente o inconscientemente, porque yo creo que muchas veces no lo hacemos conscientemente, está intentando provocar en el individuo y en el organismo, a través de esa parte visual, pues una serie de descargas hormonales, porque al final todos son descargas hormonales, todos son descargas hormonales, que den lugar pues, a sensaciones que a veces son de placidez, de seguridad, de confort, de bienestar, o a lo mejor de otra cosa, a lo mejor nos crea tensión, porque lo que se pretendía era crear tensión, o a lo mejor no se pretendía, y ese es un mal resultado de esa arquitectura visual, crear una cierta tensión y no encontrarnos a gusto, o sí queremos conseguir ese efecto. Y claro, ahí tengo todo tipo de estímulos dentro de ese conjunto, y esos estímulos, aparte de que tengan que ver con la forma, las proporciones, los elementos, pues tienen que ver también con temas de luz, tienen que ver con temas acústicos, con temas químicos y con temas estéticos indudablemente. ¿A qué nos llevaría todo esto? Pues a lo mejor a formas que podríamos decir que son atractivas, estéticas, tal vez llamativas. Digo atractivas, a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿eso qué tiene de atractivo? Eso es todo lo contrario a atractivo. Bueno, ahí está, en la intención del proyectista, del arquitecto, de mandar una serie de imágenes visuales y que nosotros tengamos unas sensaciones cuando las estamos viendo. Seguramente, como estamos hablando de arquitectura visual, de arquitectura visible, pues seguramente el color es fundamental y el color forma parte de todos estos mensajes que nos están queriendo comunicar de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque podemos verlos, ¿no? Y ahí el color pues, va a crear todo tipo de información. Pero a lo mejor es
algo mucho más discreto y a lo mejor es simplemente algo basado en situaciones como más elementales y en mensajes más suaves, más discretos, porque estamos hablando de, a lo mejor, de tradición, de arquitectura mucho más tradicional, en la que no predominan las formas llamativas que he querido poner antes, ni predominan los colores chocantes. En esas casas que se ven arriba, pues están en la Puglia, en Italia, son los Trulli, que son pues básicos, ¿no? Piedras simplemente, tal vez encalados, o en estas construcciones también básicas que a lo mejor ni se ven prácticamente porque son cuevas en Santorini y prácticamente no salen del acantilado, o a lo mejor estamos viendo esa arquitectura tan integrada en el paisaje como es esa arquitectura japonesa, o más todavía estas construcciones noruegas con sus tejados de pasto. Son arquitectura visible, nos están mandando un mensaje mucho más sencillo que el anterior, pero a lo mejor justamente aquí encontramos esa relajación que a lo mejor en esas otras imágenes visuales tan coloristas no se conseguía, ¿no? Y si no, ¿por qué no vamos a pensar también en cultura y patrimonio, que nos va a mandar un mensaje diferente? Nos vamos a encontrar con una serie de edificios y esos edificios nos están mandando también una información distinta que inmediatamente vinculamos con una época, con una función, con unas características, con un estilo, inmediatamente lo identificamos, con lo cual nos manda una información adicional a todo esto. Bueno, pues frente a esto, frente a ese tipo de arquitectura en la que la imagen visual es la que manda, pues a lo mejor está la arquitectura invisible. ¿Dónde está la arquitectura invisible? ¿Qué es lo que yo no veo en todas esas imágenes que en el fondo son arquitectura y por tanto deben tener no solamente esa parte visible, sino que tal vez deban tener una parte invisible? Y dije, bueno, pues a lo mejor es que la visión está sobrevalorada. Y lo digo yo, que soy una persona que veo muy mal y que tengo unos problemas de visión bastante grandes. A lo mejor está sobrevalorada y a lo mejor deberíamos pensar en que hay que mandar otros mensajes distintos, y justamente esta era la oportunidad de analizarlos, ¿no? Con esa idea de la arquitectura invisible. ¿Esa arquitectura invisible generará nuevos estímulos? ¿Serán distintos? Porque claro, a lo mejor ahora ya no voy a tener ese estímulo tan llamativo de una forma, de aquel pico, de aquella cosa que sobresale, de esa forma tan singular, de aquel color tan llamativo. ¿Habrá nuevos estímulos en esa arquitectura invisible? Pues seguramente. ¿Dónde están esos estímulos? ¿Cómo los valoro? ¿Dónde están esas sensaciones que probablemente me está produciendo la arquitectura y que no soy capaz de captar? Bueno, pues buscan a lo mejor la salud, tal vez el bienestar. Ahí está mi duda, hasta ahí llevo mi planteamiento inicial. Esa arquitectura invisible crea esa serie de sensaciones y estímulos que van encaminados al bienestar o a la salud, o no. Siempre pensamos que todo tiene que ser como buenista y a lo mejor no es verdad, y a lo mejor no consiguen ni pretenden esto. Pero bueno, yo en principio soy siempre muy positivo y creo que sí, que buscan la salud y que llevan al bienestar probablemente. Bueno, pues salud y bienestar. Ahí es donde está el comienzo de esa arquitectura invisible que voy a comentar. Y lo primero que tengo que decir, por si alguien tiene dudas, que no creo que debería tenerla nadie, es que ¿son lo mismo? No lo son. Salud y bienestar son dos conceptos que pueden estar muy vinculados, muy relacionados, no cabe duda, el uno con el otro, pero son cosas distintas. No confundamos un ambiente saludable con un ambiente donde alcanzamos cotas de bienestar elevadas y al revés. No, son conceptos muy relacionados, pero complejamente relacionados. Probablemente estén unidos a través de la arquitectura invisible, esos dos conceptos, o a lo mejor están separados dentro de la arquitectura invisible. Por ejemplo, a mí se me ocurre, hombre, ahí se ve un padre con dos niños, está encantado, al fondo vemos un equipo de climatización, joder, una sensación de placer impresionante, ¿no? Tiene tiempo para jugar con sus niños, es un ambiente térmicamente confortable, no nos cabe duda, si no, no estaría jugando con ellos, pero a lo mejor resulta que es letal, a lo mejor ese ambiente, y él no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay radón. Antes ya se ha mencionado el tema del radón. Y estamos en Galicia, donde el radón es algo bastante complejo. Pues a lo mejor hay radón en la casa de este señor y él no es consciente. El radón, al fin y al cabo, pues es un enemigo a largo plazo, muy poco a poco, no nos damos cuenta de que nos está afectando, no afecta al bienestar. En absoluto, nos sentimos absolutamente confortables. O a lo mejor vamos a una cosa más discreta y no tiene que ser el radón, simplemente es un brasero. Esta señora está con su brasero ahí en la mesa de camilla. En cuanto baje los faldones de la mesa de camilla, el brasero va a tener muy poco oxígeno para
que funcione, a lo mejor insuficiente cantidad de oxígeno, y a lo mejor se está produciendo una combustión incompleta y da lugar a que se produzca monóxido de carbono. Tampoco se da cuenta esta señora de que hay monóxido de carbono porque es inodoro, no huele el monóxido de carbono. Y conocemos seguramente muchísimos casos en los que, debido a ese monóxido de carbono que tiene que ver justamente con esa combustión incompleta y con este caso, pues da lugar a lo que se llama la muerte dulce. Y es personas que están en esa mesa de camilla y de repente ¡plas! Y mueren porque quedan intoxicados por ese monóxido de carbono sin darse cuenta. Luego aquí estaríamos en una situación justamente de un ambiente confortable, realmente confortable, pero que puede ser letal y no somos conscientes. Luego son cosas distintas, no nos equivoquemos. También puede ser así. Este ambiente no es confortable. Esta señora, la pobre, la vemos ahí, que se ha tenido que poner una manta, o tenía frío, está ahí con un té a ver si se calienta un poco. Es decir, no es confortable, está claro que está pasando frío, pero a lo mejor este es un ambiente estupendo, porque está súper ventilado. A lo mejor el problema es el exceso de ventilación, y por eso no está pasando nada mal, pero ese ambiente está perfectamente ventilado. Y al estar ventilado, si hay radón, lo está eliminando, si hay monóxido de carbono, lo está eliminando, y si hay alguna otra sustancia peligrosa para la salud, pues seguramente la está eliminando. Luego ahora nos encontraríamos en la situación inversa. Una persona que no puede decirse que esté confortable, pero en un ambiente en el que no creemos que haya problemas para su salud. Luego ya entendemos que son dos cosas distintas. La salud y el bienestar no son lo mismo. Yo voy a empezar en principio por la salud. Vamos a ver qué, porque claro, parece lo más importante, ¿no? El tema de salud lo primero. Y entonces me hago esa serie de preguntas. ¿Hay una arquitectura sana que se deba enfrentar a una arquitectura no sana? Pues, hombre, probable. ¿Hay una arquitectura confortable que se deba enfrentar a una arquitectura no confortable o inconfortable? También, no cabe duda que hay que producir ese tipo de enfrentamientos. Por tanto, ya hablando de eso de arquitectura invisible, que ya a estas alturas ya me gustaba, al principio me asustaba un poco, pero ahora ya me empezaba a gustar la idea de la arquitectura invisible, pues digo, venga, la arquitectura invisible hay que buscarla y que sea sana y confortable, las dos cosas a la vez. Bueno, pues ya me animaba un poquito con todo esto y bueno, vamos a ver por qué la arquitectura puede ser sana y por qué puede no ser sana. Vamos a empezar por este apartado. Y lo primero que me surge como primera reflexión es decir, ¿pero realmente la arquitectura es sana? ¿Ha sido sana en alguna ocasión? ¿Hay situaciones en las que la arquitectura no es sana? Pues hombre, se me ocurren muchas situaciones de arquitectura poco sana o absolutamente insana, en sí misma o por sus consecuencias. Y bueno, pongo esa imagen a la izquierda de residuos que a lo mejor no somos ni conscientes de que estamos produciendo. Los edificios producen una cantidad de residuos brutales. Algunos se van directamente por el alcantarillado, otros a lo mejor se convierten en unos gases que tampoco somos capaces de ver, pero hay otros que son sólidos y que sí, eso sí que los percibimos. Si la gestión de todos esos residuos que está generando un edificio y una ciudad conformada con esos edificios, pues no se hace correctamente, nos podemos encontrar con algo parecido a ese desastre que aparece ahí a la izquierda, ¿no? Eso es terrorífico, ¿no? Eso, por supuesto, no puede ser sano de ninguna manera, está contaminando esas aguas, está contaminando ese espacio y psicológica y visualmente la gente que está viviendo en ese entorno está afectada por todo ello, está realmente machacada probablemente por esa imagen que está recibiendo. Por supuesto, la otra a lo mejor es más frecuente, porque esto puede ser una excepción, la podemos encontrar solamente en algunos entornos muy singulares, pero la de arriba, esta de la ciudad contaminada, hombre, a lo mejor no tanto como parece esa imagen, pero eso sí que puede ser habitual, encontrarnos con ciudades muy contaminadas. Las ciudades están muy contaminadas siempre, son fuentes de contaminación. La calefacción, los sistemas de climatización en general y el transporte son las fuentes de contaminación y hoy todavía no las controlamos bien. Nuestros edificios no son suficientemente buenos como para que no gasten energía en el acondicionamiento y como gastan, y como nuestros edificios son antiguos y gastan, pues ¿qué ocurre? Que contaminan. Ayer me preguntaban, no recuerdo si era en la radio el periodista para el periódico, me preguntaban sobre si íbamos por el buen camino, si se estaban mejorando este tipo de cosas.
Digo, sí, a lo mejor estamos yendo por el buen camino, pero ¿cuándo empezaremos a notar el efecto de esas mejoras, esa nueva arquitectura, esa arquitectura mucho más sensible, mucho más eficiente? ¿Cuándo lo notaremos? Cuando las ciudades ya están consolidadas y hay tantísimos edificios que están funcionando muy mal. Bueno, pues eso en principio está ahí y está contaminando. Y el tráfico, por supuesto. A veces pensamos que bueno, los ayuntamientos están haciendo políticas. Pues, todavía el tema del tráfico y del transporte sigue siendo uno de los grandísimos problemas de las ciudades. Luego esto no hay por qué extrañarse de que nuestras ciudades sean así, y es invisible probablemente, y a lo mejor no nos damos cuenta de que es la arquitectura la responsable de todo eso, y por tanto es una responsable invisible de esos problemas que generan para la salud. Y esto pues mucho más directamente, porque ya no es hacia afuera, sino que es hacia adentro. Como un edificio no esté bien resuelto, no esté bien construido, no esté bien ejecutado, no esté bien ventilado, probablemente, pues nos vamos a encontrar con todo ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que hay ahí? Humedades, condensación, formación de mohos, de hongos, que al final se respiran, las esporas que producen esos microorganismos, a veces invisibles también, porque muchas veces sí tenemos la mancha y nos damos cuenta de que aquí hay una mancha y que por ahí, por tanto, habrá algún tipo de problema. A veces no se ve esa mancha y ese microorganismo, si genera unas esporas que respiramos, pues está creando espacios insalubres que están afectando a nuestra salud, a veces de una forma muy grave. Por tanto, estamos hablando también de una arquitectura invisible, generando ese tipo de problemas. Luego, evidentemente, puede haber una arquitectura en sí misma y las consecuencias urbanas o en cuanto a los residuos que convierta ese espacio donde tenemos que vivir en absolutamente insano. Y frente a esto, pues habría que preguntarse lo que siempre me hago la siguiente pregunta, pero bueno, ¿siempre ha sido así? ¿Hay alguna alternativa? ¿Hemos encontrado alguna situación favorable? Hombre, yo creo que sí. En principio, todo lo que sea contacto con lo natural, yo creo que nos lleva a espacios sanos. Nunca se puede generalizar, por supuesto. Pero yo creo que todo lo que haya sido que la arquitectura haya tenido ese contacto con la naturaleza y, por tanto, las personas que vivimos en esos edificios podamos estar también en contacto con la naturaleza, crea un ambiente más sano. Porque, al fin y al cabo, la naturaleza se encarga de limpiar, de depurar la contaminación, la tierra, el agua, el aire, las plantas, todo se puede depurar gracias a la naturaleza, lo ha hecho de forma permanente durante milenios, por tanto, ahí estaría una buena alternativa. Claro, poder vivir en esa casa y ahí tener esa suerte, pues no lo tenemos todos, evidentemente. Y a lo mejor pues nos encontramos con esa otra alternativa, a la que bueno, pues todos tendemos al hacinamiento, porque buscamos en la gran ciudad lo que no nos da a lo mejor nuestro pueblo donde vivíamos, porque pensamos que ahí el trabajo es más fácil, porque podemos encontrar algún tipo de actividad económica mejor remunerada, porque las relaciones sociales son mejores, porque el ocio, lo que sea. Es decir, que muchas veces buscamos este tipo de situaciones a unas sabiendas de que esas aglomeraciones en las ciudades no están muy bien resueltas hoy en día. Luego, sí, podemos considerar que la arquitectura en algún momento determinado pudo ser una arquitectura sana. Entonces, ¿hay que hablar de una arquitectura sana y una arquitectura enferma? Pues sin duda alguna. Es verdad que esa idea del edificio enfermo como término es muy incorrecto. Un edificio no es enfermo, no está enfermo. Hay que decir edificio que produce enfermedad, eso sí. Es decir, edificio sano frente al edificio que produce enfermedad. Pero bueno, parece que entendemos mucho mejor como la idea del edificio enfermo. Luego, hay sin duda ese enfrentamiento entre esas dos ideas invisibles, muchas veces, con las que tenemos que plantearnos el qué hacer. Luego, edificio sano, arquitectura sana frente a arquitectura enferma. Bien, vamos a ver dónde estarían esas fuentes de enfermedad que puedan provocar los edificios y dónde nos encontramos, por contra, con situaciones que tradicional, históricamente, han sido situaciones sanas. Bien, yo aquí tengo yo una idea personal. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo tengo la idea de que tradicionalmente, si echamos hacia atrás y vemos cómo ha sido la arquitectura más primitiva, la más primitiva, cuando esa arquitectura muy primitiva ha sido una arquitectura sana y confortable, la gente que ha vivido en ese tipo de edificios, en esas construcciones, aunque sean una pequeña cabaña, una payoza, un elemento muy básico, la gente que ha podido vivir en esas condiciones buenas, sanas y confortables, ha evolucionado, se ha desarrollado física e intelectualmente y ha dado lugar a las grandes civilizaciones. Las grandes civilizaciones, las grandes culturas están basadas en una arquitectura primitiva, sana y confortable.
Eso lo tengo claro. A lo mejor alguien piensa que es al revés, que primero es la cultura y luego es el desarrollo de esa arquitectura. Yo creo que no, que primero es la arquitectura y eso da lugar a la cultura. Si no hay arquitectura, no hay cultura. Y cuando ha habido ese tipo de arquitectura, pues nos hemos encontrado con grandes evoluciones. Vamos a pensar, en la arquitectura egipcia, todo lo que suponían esas ciudades egipcias da lugar a una cultura indudablemente potentísima como es la egipcia, pero también lo podemos encontrar en Roma, donde sabemos perfectamente cómo eran sus ciudades, cómo se cuidaba el saneamiento, el abastecimiento de agua, que era una cosa importantísima, la propia cultura maya, que también genera unas situaciones óptimas en cuanto a sus construcciones, en cuanto a sus cabañas. A mí me sorprende en la arquitectura maya cómo le daban importancia tan grande a la casa maya, que es una casa súper básica, pero tan importante que la colocan siempre en la parte de arriba de sus templos como el gran referente y replican en el templo, arriba del templo, justo arriba de la pirámide, en piedra, una de sus construcciones tradicionales. ¿Por qué? Porque funciona muy bien, porque era estupenda para vivir en ella. Pero lo mismo podemos decir de la arquitectura inca y de la cultura inca posterior, o de la china, o de la japonesa. Es decir, detrás de todas esas culturas siempre ha habido una gran arquitectura tradicional, sana y confortable. ¿Y qué ha pasado? Si hubo, porque seguramente hubo otro tipo de arquitectura tradicional y popular y básica que no fue sana y confortable, seguramente. ¿Qué pasó con ellos? Que han desaparecido. No sabemos quiénes son. Seguramente ha habido montones de aldeas, montones de pueblos, montones de etnias que desaparecieron porque no tenían una buena base arquitectónica. Hoy nos importa menos porque tenemos medicina, tenemos médicos, tenemos doctores que nos cuidan si nuestro entorno es malo y ya está. Y nos lo van resolviendo de una manera u otra porque entienden cuál es el problema. Una cosa muy graciosa es cuando el médico recetaba aquello de cambiar de aires. Lo que tiene que hacer usted es cambiar de aires. ¿Por qué lo decía? Pues porque en aquella época los papeles pintados estaban de moda y los papeles pintados tenían mucho plomo en la pintura que daba lugar a esos papeles. ¿Y qué ocurría? Que ese plomo se respiraba, la gente enfermaba, cuando iban al médico, el médico les decía, tiene usted que cambiar de aire. Se iba, si tenía la suerte de tener una casa en el campo, se pasaba un mes en el campo y claro, limpiaba el organismo. Bueno, sea de una forma u otra, hoy en día tenemos esa alternativa médica, pero en aquel momento no había otra alternativa. La única solución para la salud y el confort era la arquitectura. Y cuando era mala, cuando no era saludable, cuando no era confortable, aquella civilización seguramente no llegó a ser tanto, sino que desapareció. Luego, para mí es muy importante que haya una arquitectura previa, sana y confortable para dar lugar a esas civilizaciones. Siempre, esa es mi opinión, siempre ha habido una gran arquitectura tradicional antes de llegar a esa gran civilización. Bien, por tanto, parte de esa arquitectura se basa en que los elementos, el diseño, por supuesto, del edificio, pero quedándonos con cosas más básicas, pues cumpliera con unas reglas muy sencillas. Por ejemplo, que la construcción se hiciera con materiales naturales poco elaborados. Esto es como con la carne y como los alimentos. Hay que comer carne poco elaborada, poco procesada, aquellos alimentos súper procesados, nada, descartados. Hoy en día por lo menos no nos lo recomiendan, no tome usted esto, que esto es súper procesado. ¿Por qué? Porque en todo ese tratamiento aparecen todo tipo de componentes que no son buenos para la salud. Bueno, pues en la arquitectura igual. Luego veremos que los materiales que están súper procesados, porque al final resultan más eficientes para cumplir determinada función, pues no son buenos para la salud. Por tanto, los materiales naturales siempre han sido mejor. No quiere decir con esto que hayamos resuelto todo el problema con materiales naturales, pero es una base muy interesante. Y bueno, no vamos a olvidarnos de la sostenibilidad, que al final pesará como en todos estos casos, porque si no hay sostenibilidad no hay tampoco desarrollo posible de ningún pueblo y por tanto no solamente naturales sino de proximidad. Y eso ha sido muy normal. La arquitectura ha utilizado materiales próximos y naturales. Por ejemplo, el bambú. Conocemos montones de ejemplos de arquitectura en bambú, ya sea en general el clima tropical, pero vamos, en Latinoamérica o en el sureste asiático, eso es Vietnam, donde una construcción está hecha exclusivamente con bambú, desde las cubiertas que son bambús cortados por la mitad y colocados como si fueran tejas con la cana y la cobija, el yin y el yang para ellos,
pues hasta los trenzados de fibra de bambú para hacer las paredes, bambú, por tanto un material natural, de proximidad, etc. La piedra, antes se veían esas imágenes de los trulli en la Puglia italiana, pues la piedra, bueno, he puesto ese ejemplo, pero tenemos montones de ejemplos. Aquí, bueno, me he hartado de ver ejemplos de piedra, claro, moviéndome por Santiago, montones. La piedra se utiliza en muchísimos sitios porque es algo que abunda en cualquier sitio del mundo. Por tanto, la piedra puesta en seco, como se hacen en estas construcciones, en los trulli. La madera, igual, la madera también, un material por excelencia, súper abundante, en montones, en infinidad de sitios del mundo, prácticamente hay madera en cualquier sitio, y por tanto, pues un ejemplo, he puesto unas construcciones japonesas hechas con madera. La nieve helada, claro, en algún caso, pues puedes elegir a lo mejor entre la madera y la piedra, porque tienen las dos cosas. Los japoneses eligen la madera por el tema de los terremotos, ¿no? Y dejan la piedra para sitios donde haya menos problemas, pero a lo mejor los inuit pues no tienen otra opción y son capaces de gestionar construcciones saludables y razonablemente confortables en un entorno donde a lo mejor tienen de forma habitual 20-30 grados bajo cero y son capaces de hacer construcciones adecuadas sabiendo construirlas. Para mí este es uno de los ejemplos más interesantes que hay de arquitectura tradicional en el mundo, los iglús. La tierra, también hay infinidad de ejemplos, porque tierra hay también en muchísimos sitios y se ha hecho construcción con tierra. He puesto ese ejemplo de Marruecos, pero hay infinidad de sitios, ¿no? Con arquitectura hecha de tierra, material de proximidad, material que se gestiona muy bien, etc. O la turba, que a lo mejor es una cosa mucho más singular, porque al fin y al cabo la turba tampoco hay en todas partes, y son las famosas casas de turba en Islandia, donde sí abunda este material, no tienen mucho más material para construir que la turba, y construyen con turba. Luego, aquí nos encontramos con ejemplos tradicionales de arquitectura que se ha hecho con un solo material. No han utilizado nada más que un material, el que tenían más en proximidad, y han sido capaces de, en todos los casos, hacer estas construcciones saludables y confortables. El concepto de confort es muy relativo, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo se puede estar bien dentro de ese iglú? A lo mejor a 5 bajo cero, porque la temperatura que van a alcanzar dentro del iglú es de 5 bajo cero. No va a ser nuestros 21 o 22 grados, pero para ellos es fantástico, porque fuera hay 25 bajo cero. Es que es un concepto muy diferente. Luego es un tema muy vidrioso normalmente el tema del bienestar. Bueno, ¿por qué puede ser la arquitectura sana o no sana? Porque ya planteaba un poco esa idea de los materiales naturales, etc. Pues yo creo que hay bastantes motivos por los cuales esto pudiera ser sano o no sano. En principio, por el lugar, eso ya nos va a influir, eso es lo primero. Lo segundo, por los materiales, por supuesto, ya lo he adelantado, ¿no? Cuanto menos elaborado sea un material, mejor. Eso no quiere decir que lo resuelva del todo. Y por último, por el diseño del propio edificio o su uso. El diseño que da lugar a un uso. O sea, podría haber dicho ahí el uso del edificio o el diseño. Bien, vamos a empezar por el tema del lugar. Esto ya se ha hablado aquí, porque ya me ha contado Cristina que esto ya se ha hablado de los campos eléctricos y electromagnéticos, pero bueno, no cabe duda de que eso es algo que tiene que ver con la salud y es absolutamente invisible. Esto no lo vamos a notar, a veces hasta cuesta medirlo, pero lo podemos medir, pero no lo vamos a notar ni lo vamos a percibir. Los campos electromagnéticos o los campos eléctricos que nos rodean, ya sean naturales o artificiales. Esos serían ejemplos naturales de campos electromagnéticos. Lo primero, recordar que la Tierra es una gran pila con una magnetosfera que afortunadamente tenemos y que permite que haya vida en la Tierra. Si no tuviéramos esa magnetosfera, no habría vida en la Tierra. La magnetosfera lo que hace es bloquear todas las emisiones de rayos cósmicos emitidos por el Sol, que si llegaran libremente a la Tierra nos matarían. ¿Cómo los vemos? Bueno, hemos dicho que es arquitectura invisible, efectivamente, la que tiene que ver con esto, pero si estamos en las zonas polares veremos auroras boreales, que son justamente el efecto de los rayos cósmicos chocando contra la magnetosfera. Y las auroras australes son menos visibles porque no hay tierra donde estar allí viéndolo, no hay sitio donde verlo, pero bueno, se producen igual. Luego, el hecho de que la Tierra sea una pila pues da lugar a un campo eléctrico, a las famosas líneas Harman, las líneas Curry, en las que, bueno, los puntos de cruce de aquellas líneas ya sabemos que son puntos de alteración electromagnética importantes, que siempre se han detectado, siempre, porque el ser humano es muy consciente de todo ello y lo ha percibido físicamente.
Y de hecho, en muchas ocasiones encontramos con que elementos puntuales, como por ejemplo los menhires, estaban colocados en cruces de estas líneas, pues con la intención de corregir a lo mejor el campo electromagnético que se producía ahí. ¿Y cómo sabían que era ahí? Porque había agentes sensibles. Ya sabéis que uno de los temas vinculados a los campos electromagnéticos son las venas de agua. La vena de agua, por rozamiento, también produce un efecto electromagnético y se percibe. Y ahí están los zahoríes. Los zahoríes son capaces de encontrar agua y son capaces de saber más o menos la profundidad a la que está porque tienen sensibilidad corporal para poder percibirlo. Luego, algunos no lo notamos y estamos hablando de esa parte invisible, pero otros sí lo notan y sí son capaces de orientarnos sobre ello. En el máster que ha mencionado antes Cristina, pues llevamos durante muchos años a los alumnos a hacer prácticas de geobiología y a verificar si eran capaces de detectar un campo electromagnético, y sabíamos dónde había alguna zona alterada, una zona cerca de Madrid por el Escorial, y les dábamos varillas a todos para que hicieran pruebas. Yo, por supuesto, no notaba nada, absolutamente nada, pero recuerdo a algún alumno que le decíamos, no, camina por aquí con las varillas, y según iba caminando con las varillas, de repente se le abrían las varillas y se pegaba un susto impresionante. ¿Qué pasaba? Que la persona era muy sensible, era capaz de percibir esa alteración del campo electromagnético y no lo sabía. No se había dado cuenta porque no había tenido necesidad de ello. Por tanto, ahí tenemos este tipo de situaciones naturales. Vamos a ver, en fin, esto hay que cogerlo con precaución porque no es algo de lo que tengamos una certeza causa-efecto. La causa-efecto es muy complicado muchas veces de determinar, muy complicado. Pero bueno, los geobiólogos siempre hablan de estos puntos de cruce y de las camas que puedan estar situadas en un punto de cruce. Y recuerdo una frase típica de geobiólogo que dice, no se hereda el cáncer, se hereda la cama. Y a lo mejor en una familia donde se han repetido determinados tipos de enfermedades, pues no es porque sea algo genético ni algo que se pueda transmitir, sino es simplemente porque el entorno en el que está viviendo es un entorno patógeno, vamos a llamarlo de alguna manera. Por supuesto, esto es mucho más fácil de detectar y de evitar. Los tendidos de alta tensión, ahí el campo electromagnético siempre es muy alto, una subcentral eléctrica, incluso los propios transformadores. Luego, eso son situaciones malas todas ellas. El radón, es que a mí el radón me asusta mucho y aquí en Galicia creo que os debería asustar también bastante. En Madrid, por supuesto, también. La verdad es que en Madrid lo tenemos como más concentrado en la zona de la sierra, que es donde hay granito, pero en Galicia es que hay muchas zonas de granito y de pizarra donde el radón es muy, muy habitual. Bien, creo que lo sabéis de sobra, pero nunca cuesta volver a recordar que el radón evidentemente es inodoro, insípido, incoloro, no lo vamos a ver. La concentración es relativamente baja, en la atmósfera siempre hay radón. No me he traído el medidor de radón que normalmente llevo en la bolsa por no ir cargado con más cosas, pero vamos, normalmente medimos y vemos la cantidad de becquerelios que hay en la atmósfera y es pequeñita, es una cantidad en general pequeña y dentro de los edificios pues puede ser un poquito mayor o no. Viene del radio, ya sabéis, y originalmente viene del uranio, en zonas donde ha habido una descomposición, y al final acaba convirtiéndose en radón. Y hay un último proceso de transformación. Hay una frase típica que dicen los especialistas que trabajan con radón y que reconocen que el radón es un gas noble, pero sus descendientes son los villanos. Porque el problema no está en el radón, está en sus descendientes cuando se transforma. Frente a los millones de años que necesita el uranio para desaparecer y descomponerse, realmente el radón solo tarda 3,8 días. Es decir, es muy poco tiempo. Pero en ese tiempo el proceso de transformación es el peligroso, ¿no? Donde se está produciendo esas emisiones de radiación alfa. Las radiaciones alfa son inicialmente poco peligrosas, de hecho nuestra piel nos protege de ellas, no nos puede atravesar, no hay ningún problema. Pero el caso del radón es que si el radón se combina con partículas en suspensión, que es una de las causas contaminantes típicas que tenemos en cualquier ciudad o en cualquier edificio, partículas en suspensión, y las respiramos, al adherirse a los alvéolos pulmonares, cuando se produce esa transformación de radón en polonio, ahí se emiten radiaciones alfa. Y esas radiaciones alfa van directamente a todo el tejido epitelial, se produce una transformación gravísima y da lugar a cáncer. Por tanto, ahí es donde está el riesgo, ¿no? En esa transformación que se produce en el interior del pulmón.
Claro, si está el edificio bien ventilado, pues no hay problema. Un edificio bien ventilado, pues la concentración de radón es baja y no pasa nada. El problema es cuando el espacio no está suficientemente bien ventilado y se va produciendo una concentración, porque hemos visto que se descompone rápido, pero cuando hay una concentración relativamente elevada, pues ahí es donde está el peligro más claro. Me imagino que este mapa lo habréis visto 1000 veces, donde Galicia es una de las zonas delicadas desde el punto de vista del radón, por el granito y por las pizarras, básicamente, pero también toda esta zona de Extremadura y de Madrid, sobre todo la parte de la sierra, donde también tenemos mucho radón. Ahora estoy haciendo una revisión de colegios que nos ha pedido la Comunidad de Madrid, y el otro día estuve en un colegio, estupendo, fenomenal, no en Madrid capital, en la comunidad, estaba concretamente en Tres Cantos, magnífico, estos que hacen todo tipo de actividades, la maravilla, y la zona de los niños más pequeñitos está enterrada, y Tres Cantos es una zona donde el nivel de radón es alto y donde el riesgo es importante. Entonces les voy a llevar un aparato para que mida, porque es una zona que se ventila mal y justamente son los niños pequeños los que están ahí durante mucho tiempo, por tanto puede ser una cosa delicada. Luego, el radón tiene que ver con el lugar y tenemos que ser muy conscientes de que aquí podemos tener un peligro importante. Bien, a lo mejor esto ya no es tan importante hoy en día, pero sí lo ha sido muy importante, que es la calidad de las aguas. La calidad de las aguas es lo primero que se valoraba cuando se fundaba una aldea. Vamos a sentarnos aquí, vamos a formar una aldea. ¿Y qué se le pedía? Pues se le pedía al druida, al chamán, al mago que había en la aldea, que era el listillo, pues que verificara si era el sitio adecuado. ¿Y qué es lo que hacía? Pues cogía a lo mejor aves o algún animal, les abría, miraba las entrañas y veía la calidad de esas entrañas y veía que estaban limpias, lo cual quería decir que ese animal estaba bebiendo unas aguas que no estaban contaminadas y que eran limpias. Y eso les permitía decir, bueno, pues aquí, nos asentamos aquí porque estas aguas de estos manantiales pues seguramente serán limpias porque estos animales las están tomando. ¿Qué pasaría si ese grupo étnico, esa aldea, esa población, pues no tienen a este listillo, que le he llamado yo? Pues que a lo mejor dicen, bueno, pues aquí que esto es más plano, aquí se ve mejor no sé qué, aquí nos defendemos más, y se ponen en cualquier sitio y las aguas del pozo, de un arroyo o de un manantial que están tomando a lo mejor pues son aguas como estas, así tan contaminadas, pues que desaparecerían. Lo que hemos dicho, cuando la arquitectura no ha sido sana o capaz de crear esos entornos sanos, pues ha podido dar lugar a este tipo de problemas. Bueno, riesgos naturales, pero es que con los riesgos naturales esto tiene que ver con el lugar, evidentemente, pero es que no le hacemos ni puñetero caso, es que es una cosa tremenda. Un volcán, claro, es que hay riesgos de volcanes, pero claro, hemos tenido el de La Palma hace 2 días, bueno, 2 días no, 2 años. ¿Se van a ir de La Palma? No. ¿Cómo se van a ir? Siguen y seguramente repondrán las construcciones donde tenían las anteriores, sabiendo que hay riesgo de que vuelva a haber otro volcán en erupción, por supuesto. En Islandia, ahora hemos tenido también un ejemplo claro en Islandia hace bien poco, y vuelven a estar en Islandia. No se han ido de Islandia porque haya riesgo de erupción de volcanes y vuelva a haberlo. Ha habido algunos casos en Islandia documentados terroríficos. Hubo uno, quizá el más importante, que era el del volcán Loki. Loki ya sabéis que es el hermano malo de Thor. Pues cuando entró en erupción el volcán Loki, es que diezmó la población, animal, vegetal, todo, no quedó prácticamente allí nada. Pues ellos siguen, insisten, y bueno, pues no han huido los napolitanos de Nápoles porque esté el Vesubio, ni los sicilianos de Sicilia porque esté el Etna. Es decir, como que nos gusta ese puntito de riesgo, ¿no? A ver qué pasa. Los huracanes, esto a mí también me sorprende, ¿no? Que sigan moviéndose en zonas de huracanes, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de Florida? ¿Te vas a ir de Cuba? Pues sabes que hay un huracán y bueno, porque tendrás que reponer la casa que se ha llevado el huracán. Bueno, pues seguimos estando con huracanes, no nos vamos de ahí. Los terremotos, ¿cuántas veces no ha ocurrido que un terremoto que ha deshecho una ciudad, la ciudad se vuelve a construir encima? Es decir, hombre, ahora es la oportunidad de irme a otro sitio y empezar de nuevo. No, se construye otra vez encima y no nos importa. Las avenidas, los grandes deslizamientos de tierra tan propios de Latinoamérica. Deslizamientos de tierra, y lo ven como un punto crítico, pero bueno, si se produce, mala suerte. Y los tsunamis, claro, es que ahí realmente sabemos que los riesgos naturales por la ubicación, sabemos que son muchos, pero no les hacemos caso. O sea, es algo que no nos ha preocupado nunca. No tiene nada que ver
pero aprovecho, cuando venía en el tren el otro día, estaba, bueno, con una niebla de esta que no se veía ni a 2 palmos. Claro, Valladolid es una zona, pasando por ahí, es una zona muy típica de niebla. ¿Dónde está el aeropuerto de Valladolid? En Villanubla. Claro, por favor, hombre, que se llama Villanubla el pueblo, hombre, algo tendrá que ver. ¿Por qué me lo pones ahí? Bueno, pues lo pones ahí, ¿no? Es una cosa que parece que no te importa. Bien, eso era por el lugar. Ahora por los materiales, porque aquí podemos controlar un poquito más. Bueno, lo primero, pueden tener emisiones radiactivas. Los materiales, claro que la tienen. Y esto nos lleva otra vez al radón. El radón atraviesa la tierra, atraviesa los materiales, se concentra en algunos materiales y el granito y la pizarra pueden ser los más críticos. Los más críticos. Yo he oído a alguna señora, recuerdo que era una señora, concretamente, no he querido decir señora, y podía haber dicho señor, pero era una señora, que si tenía una encimera de granito y le asustaba, le preocupaba, digo, hombre, no te preocupes porque seguramente lleva mucho tiempo y el radón que pudiera tener lo ha emitido. Pero recuerdo que hicimos una investigación allí en Madrid para ver cómo atravesaba el hormigón, el radón, y nos trajimos de aquí de Galicia pizarras cargadas de radón. Quiere decir que realmente puede haber una concentración muy importante de radón en algunos materiales y en algunos casos perdura. Hubo unas viviendas que se hicieron en Cataluña que no sé por qué midieron el radón. Yo ahora en los colegios les digo, les recomiendo que se compren un aparatito y que midan regularmente, a ver qué pasa. Y entonces en aquellas viviendas detectaron un nivel de radón elevado, sin que fuera una zona aparentemente problemática. ¿Cuál fue el problema? Era la arcilla con la que se habían cocido los ladrillos, que correspondía a una zona donde había mucho radón. Y de repente apareció ahí. Luego, en fin, el tema del radón también puede estar vinculado a los materiales. La diferencia con el radón y la tierra es que eso es permanente, que es continuo, mientras que el de los materiales, con la ventilación, con la correcta ventilación, acaba por desaparecer. Es decir, todo esto se va eliminando. Luego, ahí tenemos también radón. El formaldehído. El formaldehído es que es un producto estupendo para crear polímeros, porque polimeriza muy bien y se ha utilizado muchísimo para producir, por ejemplo, aislantes térmicos. Hay muchos aislantes térmicos, la mayor parte de los aislantes de carácter sintético, poliuretano, etcétera, tienen un formaldehído en su proceso de fabricación, y en resinas y en barnices, y ahí aparece ese formaldehído. ¿Qué le ocurre al formaldehído? Que se va descomponiendo y va saliendo a la atmósfera. Hoy en día probablemente donde más lo tengamos es en los muebles, porque nuestros muebles no son de madera natural. Si lo fueran sería estupendo, pero son normalmente aglomerados, que necesitan de unas resinas, de unos recubrimientos, y ahí hay mucho formaldehído que está saliendo a la atmósfera y que estamos respirando, ¿Puede ser peligroso? Bueno, como siempre, si son cantidades pequeñas, pues a lo mejor lo que nos genera son irritaciones de ojos, de vía respiratoria, la garganta, tal vez la nariz, pero si la concentración es elevada, pues puede llegar a producir algún tipo de tumor. Recuerdo un estudio que se había hecho sobre el formaldehído en muebles, en una vivienda, y en recubrimientos, porque eran recubrimientos también, una vivienda nueva. Si esa vivienda tenía una ventilación discreta, el formaldehído permanecía en una obra nueva un año. En un año se seguían detectando la presencia de formaldehído de los recubrimientos y los muebles. Si aquella vivienda se ventilaba quizá más de lo necesario, un poco copiosamente, pues duraba un mes nada más. Luego, es algo que se puede resolver con la ventilación, pero tenemos que ser conscientes de esto. Vuelvo a lo de los colegios, porque como lo tengo tan frecuente, tan reciente, estoy yendo ahora pues todas las semanas a ver 1 o 2 colegios, pues les decimos, lo recomendable, no cambiéis de muebles, de las mesas de las clases, mantener las que tenéis, mientras no haga falta. No es interesante cambiar de mueble porque no vais a poder conseguir muebles de madera natural, porque son muy caros y la Comunidad de Madrid no os lo va a dar o la dirección del colegio no os va a poner. Por tanto, mantener los muebles anteriores que estarán ya limpios probablemente de formaldehído. Los orgánicos volátiles, que también se ha hablado aquí en alguna de las charlas. Los orgánicos volátiles son sustancias sólidas que se subliman con mucha facilidad. Es decir, pasan del sólido al gas con mucha facilidad a temperatura más o menos ambiente, muy fácilmente.
un poquito más alta la temperatura, inmediatamente se produce esa transformación y por tanto se convierte en gas y por tanto lo respiramos. ¿Por qué pongo el ejemplo de ese salpicadero a la derecha? Porque ese es el caso más típico de orgánicos volátiles, el más detectable. Porque en general todas estas cosas no se detectan, salvo que seamos un zahorí que somos capaces de detectar la presencia de agua. Normalmente no lo notamos. Bueno, pero en un coche nuevo sí lo notamos. Cuando alguien se mete en un coche nuevo, a que huele de una forma especial. Claro, es que huele de una forma maravillosa, ¿no? Esa sensación de coche nuevo. ¿Qué es lo que estamos oliendo? Los orgánicos volátiles que se están desprendiendo del salpicadero. Esos orgánicos volátiles están muy concentrados porque estamos en un espacio pequeñín, el de la cabina de un coche, y donde las temperaturas, pues en cuanto el coche está en la calle y le da un poco el sol, son un poquito más altas de lo normal y por tanto la sublimación es muy rápida. Y en ese momento hay una gran concentración de orgánicos volátiles dentro del coche. ¿Cuánto dura este olor? Poco desgraciadamente desde el punto de vista psicológico del coche nuevo. ¿Por qué? Porque muy rápidamente ha salido al aire y seguramente lo hemos acabado por eliminar entrando y saliendo del coche. Pero ese es el caso más típico, pero no el más frecuente. El más frecuente lo vamos a tener en materiales de construcción, en pinturas, en barnices, en recubrimientos, en materiales de limpieza. Ahí es donde hay muchos orgánicos volátiles permanentemente. Y aquí también. Curiosamente, en los rotuladores hay una cantidad de orgánicos volátiles enorme. Esto es una cosa que también me lleva otra vez a los colegios, porque la primera vez que detecté este tema fue un estudio que se había hecho en Andalucía, en colegios públicos, viendo la calidad del aire, y recuerdo que me enseñaron la gráfica de bueno, cómo estaban los formaldehídos y los orgánicos volátiles, y de repente veía un pico. Digo, pero bueno, en medio de la clase, ¿qué pasa aquí? Es decir, es el momento que se ponen a pintar. Es el momento que sacan las pinturas y sacan los rotuladores. Digo, caray. Con lo cual, pues nos encontramos con que hay una concentración de sustancias peligrosas, no tóxicas porque la concentración normalmente nunca es tan elevada, pero que están usando los niños. Yo en los colegios, como podéis imaginar, pues recomendamos que no utilicen este tipo de rotuladores, pero no es fácil, ¿no? Porque el EDIN es lo más normal, ¿no? El que va a comprar todo el mundo. Pero aquí tenemos también algo que no somos conscientes y está ahí, el uso corriente, no solamente las pinturas, no solamente los barnices, no solamente los productos de limpieza, sino en un rotulador. Pues ahí aparecen con concentraciones elevadas, insisto. Bien, los campos eléctricos. Antes hablamos de los campos electromagnéticos, ahora los campos eléctricos. Los campos eléctricos se producen porque hay una diferencia potencial entre el cielo y la tierra. Y cuando hay una diferencia potencial entre dos puntos, hay una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica nos atraviesa. Y esto es bueno. Esto es bueno porque es natural. El ser humano, desde que éramos una ameba, pues hemos estado en este entorno natural de la Tierra donde hay esa corriente que nos ha estado atravesando. Por tanto, eso forma parte de nuestra naturaleza. Nos atraviesa de forma natural y, por tanto, esto es perfecto. ¿Cuáles serían situaciones, digamos que anormales o malas para la salud? Bueno, la primera, ambientes, entornos donde no hubiera campo eléctrico. Eso ocurre. Una jaula de Faraday, ya sabéis que ahí no hay campo eléctrico. Un avión es una jaula de Faraday. No hay campo eléctrico a través de un avión. En un avión estamos un tiempo, unos minutos, unas horas y ya está. Y la otra situación incorrecta es que no nos pueda atravesar ese campo eléctrico. Es decir, que exista, que se produzca, pero no nos atraviese. ¿Por qué? Pues porque tengamos en nuestros pies o bajo nuestros pies un elemento aislante eléctricamente y no dejemos pasar esa corriente. La corriente nos intenta atravesar, pero se encuentra con un elemento con mucha resistencia, que puede ser una moqueta con una base de goma, o puede ser un pavimento de plástico, cosa que hacemos que en los colegios intenten evitar e intenten sustituir, y no nos permite que eso se elimine a través de nuestro cuerpo. ¿Qué genera? Una carga eléctrica. De hecho, en algunas situaciones muy extremas ya sabemos que haces así y salta la chispa. ¿Por qué? Porque estás cargado de electricidad que no has podido descargar en absoluto. Bueno, pues la tendríamos ahí, en esa situación. Y esa carga eléctrica, más allá de la anécdota de que nos salte la chispa cuando la acercamos a una puerta, pues lo que da lugar es a un estado de estrés, de nerviosismo, de tensión, que no debe ser adecuado para la salud.
ni propia ni ajena, porque eso muchas veces se manifiesta también en nuestras relaciones con otras personas. Cuando hablo de esto, siempre me gusta recordar dos películas, porque yo que soy muy aficionado al cine, pues siempre tengo referencias de todo lo que hablo, siempre hay alguna película en la que me puedo basar, y estas siempre hay dos que me gustan. Una es Pretty Woman. En Pretty Woman, Julia Roberts le dice a Richard Gere, una vez que sale de la oficina, también de los nervios, así, queriendo estrangular a alguien, le dice que se descalce y que camine descalzo sobre una especie de hierba húmeda que tiene justo delante de su oficina. ¿Qué hace con ese caminar sobre la hierba húmeda muy conductiva? Que toda la carga eléctrica que podía tener en el cuerpo la disipa perfectamente hacia el suelo y ya el hombre se relaja y aquello es una maravilla de hombre. Esa una. La otra es en Jungla de Cristal. En Jungla de Cristal, a Bruce Willis, en el avión, cuando va hacia Chicago a ver a su mujer, pues le cuenta al vecino de al lado que él es policía, que ahora está mal con la mujer, que están a punto de divorciarse, que en fin, todo tipo de problemas, y el vecino le dice, pues yo he leído en algún sitio que cuando uno tiene mucha tensión lo que tiene que hacer es descalzarse. No sabe ni por qué ni por nada, pero bueno, el descalzarse tendría que ver con esto que decíamos antes de Richard Gere. Y cuando Bruce Willis está en aquel rascacielos en obra, pues se descalza así por hacer tiempo, y claro, cuando todo se convierte en vídeos por todas partes y empieza a saltar por todas partes descalzo, y dice, pero bueno, ¿este hombre qué hace descalzo saltando de un lado para otro? Pues es por esto, porque quería descargar la tensión, cosa que evidentemente no consigue, teniendo en cuenta el argumento de la película, eso está claro. Bueno, pues esto es evidente, que esto es invisible, y es que está ahí, a lo mejor con esa moqueta, en los colegios que quiten inmediatamente el pavimento plástico. Y esto que sí podemos notarlo un poquito más, pero que tiene también que ver con este tipo de situaciones, y es la lipoatrofia semicircular, que tiene que ver con la electricidad estática, con los campos electrostáticos que se pueden producir a veces por una mala instalación eléctrica, por una mala puesta a tierra, por la presencia de muchas masas metálicas, tal vez por ordenadores, y cuando se da esa situación de campo electrostático elevado, pues afecta a la grasa subcutánea, que desaparece. Se la come, se come, y produce agujeros en las piernas, produce agujeros. Más en mujeres que en hombres, quizá porque las mujeres tengáis más grasa subcutánea que los hombres, y sobre todo en las piernas, que es la que está más cerca de los puntos donde hay esa carga electrostática. ¿Cómo se cura? Te dan la baja, te vas a tu casa y recuperas esa grasa, no pasa nada. Y evidentemente viendo cuál es el problema dentro del edificio. Ha habido grandísimos edificios, súper famosos, que han tenido estos problemas en todo el edificio o en parte del edificio, y han tenido que resolverlo porque se daban patologías en sus empleados. Bien, bueno, frente a esto, que son los materiales, pues ¿qué nos queda? Pues lo que habíamos dicho al principio, pues la bioconstrucción, es decir, otra vez los materiales básicos y poco elaborados, y es que es así. Si utilizamos las balas de paja, que bueno, es un poco anecdótico en cuanto a su uso dentro de la arquitectura, pero las balas de paja nos producen aislamiento y bueno, no van a dar lugar a ninguno de estos tipos de problemas. Evidentemente, la madera, lo mismo, pues también será el típico material que tenemos con una elaboración pequeña, cuando es madera natural, la tierra, que cada vez vuelve a ponerse más en uso, porque ahora mismo tenemos ya procedimientos para conseguir tapias de tierra pues mucho más resistentes, mucho más eficientes, es decir, ahora podemos hacer edificios que no nos asusten con tierra, superficies vegetales, ya sean las cubiertas, etcétera. Por tanto, bueno, es un poco el volver al principio, lo que en la arquitectura tradicional era utilizar materiales poco elaborados, naturales y poco elaborados. Bien, por el diseño o por el uso, a veces es el uso, el mal uso del edificio, a veces es sencillamente el diseño, el incorrecto diseño. Pues quizá una de las cosas más importantes es la falta de luz. La falta de luz es algo que a lo mejor no somos conscientes de la falta de luz adecuada, porque el cuerpo humano es capaz de adaptarse perfectamente a casi cualquier situación. Nos adaptamos a temperaturas que no son las adecuadas, por supuesto nuestra pituitaria se satura cuando el ambiente está muy cargado porque es una habitación muy llena de personas y no lo olemos, y por supuesto nos adaptamos a la luz. La pupila se abre y se cierra, y cuando tenemos poca luz se abre perfectamente, y bueno, y ahí estamos estupendamente bien, creemos que estamos bien, y cuando tenemos mucha luz pues se cierra. Creemos que estamos bien, eso tendría que ver con el bienestar, aunque ahora lo voy a vincular más a la salud.
pero no es verdad, porque todo lo que sea hacer un esfuerzo de adaptación a cualquier situación anómala supone una gran fatiga para el organismo. El organismo hace un esfuerzo grande de adaptación y al final es fatiga. Yo se lo decía a mis alumnos, digo, a ver qué nivel de iluminación tenéis aquí para tomar apuntes. 200 luxes, os hacen falta 400 o 500. ¿Estáis haciendo bien? ¿Estáis tomando bien apuntes? Sí, pero cuando lleguéis esta noche a casa estaréis agotados. Y digo, joder, pues si no he hecho nada en todo el día, he estado todo el día sentado. ¿Por qué esa fatiga? Esa necesidad de adaptación. Pero como decía, me voy a vincular más a un tema de salud en este momento. Como todos estos estímulos, tiene que ver con descargas hormonales. Y una de las descargas hormonales tiene que ver con la luz. La luz que penetra por las pupilas y al incidir sobre la retina se encuentra con 3 tipos de células. 2 de ellas son las que se encargan de la visión. Unas ven formas, necesitan muy poca cantidad de luz para ver formas, y otras se encargan de reconocer colores, necesitan más cantidad de luz. Por eso por la noche todos los gatos son pardos, porque tenemos poca luz. Pero el tercer tipo de célula está conectado con la parte del cerebro encargada de las descargas hormonales. Y en este caso se encarga de la descarga de serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Es la que nos hace sentir bien. Cuando tenemos serotonina en el cuerpo, es que ese día somos felices, nos encontramos de maravilla, nos comemos el mundo, nos apetece hacer de todo, hablar con todo el mundo. Emanamos optimismo ese día que tenemos mucha serotonina. El día en el que no hay serotonina, ese día es el que estamos deprimidos, con falta de ánimo, no me apetece hacer nada, yo no me quiero levantar de la cama. Bueno, claro, eso es un problema. En nuestro caso tenemos un país muy luminoso, afortunadamente, donde los niveles de iluminación son muy altos. Eso no quiere decir que los llevemos a los edificios, que a lo mejor hagamos espacios muy oscuros donde la luz sea la justita para la tarea que estamos realizando, pero no recibamos suficiente cantidad de luz. Pero hay países más al norte donde la cantidad de luz que reciben, incluso en los momentos más favorables del año, en su pleno verano, es muy escaso, son muy pocas horas al día y con un nivel de iluminación muy bajo. ¿Qué les pasa a esas personas? Que tienen muy poca serotonina y los médicos les pueden recetar terapias de luz. Terapias de luz, que es estar durante varias horas a la semana o en una habitación muy iluminada o con una luz muy concentrada sobre los ojos para que reciban suficiente cantidad de luz para que produzcan suficiente cantidad de serotonina. Luego esto tiene mucho que ver con la salud, evidentemente, con el estado de ánimo y bueno, en estos países pues ya sabéis que los índices de suicidio son elevados por grandes depresiones provocadas en parte por la falta de luz. Luego, uno de los temas fundamentales es la luz. Deberíamos ser conscientes de ello y teniendo en cuenta lo que tenemos, lo afortunados que somos, hacer que nuestros edificios reciban mucha luz y se aproveche mucha luz. La ventilación, bueno, este quizás sea el punto más crítico de todo y el más importante de todos, la ventilación, porque con la ventilación vamos a resolver, no voy a decir todas las cosas, porque ya hemos visto que la anterior pues, se resolvía con luz natural, a ser posible, pero muchas cosas sí se van a resolver a través de la ventilación. Bien, ¿qué tenemos aquí como causas que tengan como necesidad la ventilación? Pues lo primero, el tabaco. El tabaco genera más de 30 sustancias contaminantes, entre gases y partículas, más de 30, por tanto es fundamental la ventilación. Yo recuerdo que en los primeros libros que yo estudiaba de ventilación, pues hablaban de cuál es la ventilación adecuada para, yo qué sé, para una vivienda o para un colegio, para no sé qué, y decían, ¿con fumadores o sin fumadores? Porque en aquel momento se planteaba así, con fumadores tanto y sin fumadores tanto. Hoy en día ya no nos lo planteamos de esa manera. Ojalá no tuviéramos fumadores en ningún interior, ni privado ni público, y por tanto esto no se planteará. Pero esta sería la causa más importante que necesitaría de ventilación. En segundo lugar, la que utilizamos para dimensionar nuestros sistemas de ventilación. Nuestros sistemas de ventilación, el código técnico, por ejemplo, se basa en el CO2 que emitimos por la respiración. Es así. Y básicamente, bueno, pues sabréis más o menos cómo es el que lo haya manejado o el que no haya manejado las tablas del código técnico, pues piden una ventilación que más o menos es 8 litros por segundo y persona. Es la ventilación razonable para una actividad sedentaria o moderada, como puede ser la de una oficina o la de una vivienda, unos 8 litros por segundo y persona. Y con eso lo que hacemos es regular el contenido de CO2. No lo eliminamos por completo, el CO2 es fundamental para que exista vida en la Tierra también. Lo que pasa es que nos estamos pasando
por el exceso. Lo primero que habría que hacer en un planeta, si queremos terraformarlo, es aportar CO2 para que se pueda retener parte del calor que le llegue a través de la radiación solar. Pero nos estamos pasando, como tenemos demasiado, pues ahora no logramos disipar todo lo que nos haga falta. Pero bueno, en las viviendas hay que mantener un límite y, por tanto, la ventilación debido al CO2 emitido por nuestra respiración. Productos de combustión. Todavía hay mucha combustión dentro de los edificios, puede haber CO2, en cuanto que haya combustión va a haberlo, podría haber monóxido de carbono, aquí ya estamos hablando de una combustión incompleta, puede haber óxidos de nitrógeno dependiendo de lo que se esté quemando, y bueno, se me ha olvidado poner ahí una nueva línea, pero ahí deberíamos poner también partículas, porque es una de las cosas más preocupantes hoy en día, más que los gases incluso son las partículas. Bueno, ya hemos visto que estaban vinculadas al radón, al efecto del radón sobre los pulmones. Las partículas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, en Chile es muy normal que haya combustión para la calefacción, combustión dentro de las viviendas de madera, queman madera. ¿Qué es lo que generan sobre todo? Partículas. Partículas, por tanto, ahí estaría la causa más importante de contaminación en sus viviendas. ¿Forma de resolverlo? Ventilación. Los gases de la basura. La basura genera un gas, básicamente, que es el metano. Y produce metano porque los microorganismos que tiene cualquier materia orgánica, cualquiera, las que estamos consumiendo o la que tiramos como restos al cubo de la basura, las mondas de la patata, la piel del plátano, un resto de algo que no nos hemos comido, las raspas del pescado, en ausencia de aire se produce una digestión interna. Son lo que llaman una digestión anaerobia, en ausencia de aire. Diremos, hombre, y en el cubo de la basura, ¿cómo va a haber ausencia de aire? Pues porque ponemos capas. O sea, no se queda completamente abierto el cubo, sino que hay capas. Lógicamente, los que están más al fondo, esas sustancias que están más al fondo, esas se pueden considerar que están en ausencia de aire y esos microorganismos se las empiezan a comer. Se las comen, empiezan a transformarse lentamente en un compost, que luego podría utilizarse como un abono. De hecho, todos estos colegios tienen ya composteras, todos tienen composteras, y los que no lo tienen les decimos que pongan composteras. Bueno, pues en la parte de abajo se produce compost, por eso coge ese color marrón la basura, y al mismo tiempo produce gas, y ese gas es metano. Es metano, que es un gas combustible, que se puede utilizar, cuando hay en un vertedero se puede recoger ese gas metano producido por la digestión, y en una depuradora también se puede recoger gas metano, pero en una cocina pues es un gas contaminante. Por tanto, no hay que dejar mucha cantidad de basura durante mucho tiempo en la cocina, a ser posible ese cubo, si pudiera estar pues en el tendedero, mejor que mejor, y hay que ser conscientes de que ahí hay un gas que podría arder, llegado el momento podría arder, ¿no? Por tanto, podría ser peligroso. Por supuesto, aparte del metano, pues puede haber CO2 y algún tipo de líquido, los lixiviados, que surgen también de esa digestión, que tienen pequeñas concentraciones de ácido sulfúrico. Pero vamos, sobre todo el problema es el metano. Ventilación. Las cocinas deben estar muy bien ventiladas. Los orgánicos volátiles ya lo hemos mencionado, no digo nada más. Los microorganismos, pues en parte también lo he mencionado, porque también he estado hablando de situaciones patógenas dentro de un edificio en los que un mal aislamiento dé lugar a condensaciones, esas condensaciones den lugar a la formación de mohos o de hongos, que den lugar a esporas que acabamos por respirar. Por tanto, tenemos microorganismos aquí. En cuanto hay una mancha de humedad, ya sabemos que hay ahí microorganismos seguro. Pero luego también lo puede haber en forma de ácaros, son los famosos ácaros del polvo, que están en todos los textiles, en todos los textiles. Eso tampoco hay que asustarse demasiado, porque en realidad tenemos muchísimos en casa. El sofá a lo mejor es de tejido, no es de piel ni es de plástico, sino que es un tejido textil y ahí hay ácaros. Hay una cortina, ahí va a haber ácaros también. Hay una alfombra, ahí va a haber ácaros. No son, en principio, dañinos para la salud, salvo para aquellas personas que son alérgicas, que hay personas alérgicas al polvo, que en el fondo lo que son es alérgicas a estos ácaros. Luego, bueno, si alguien tiene ese problema de alergia, lo que hay que hacer es, en lugar de una cortina, poner un store, en lugar de una tapicería de tela, pues que sea de piel, si puede ser, en lugar de una alfombra, pues que no haya la alfombra, que a lo mejor no es necesaria, y ahí eliminamos ese riesgo, y si no, utilizar las famosas aspiradoras con filtro de agua, que también se encargan de ir eliminándolos. Pero la otra opción es ventilación, por supuesto. Y claro, el formaldehído también.
tendríamos otra vez los formaldehídos, que como veis, pues lo vamos a encontrar junto con otros componentes, pues en un montón de sitios, en pinturas, en maderas pensadas, en tintes, por supuesto en todo tipo de polímeros, en baldosas vinílicas, que el formaldehído está en muchísimos sitios. El ambiente ruidoso. Bueno, esto podríamos pensar que, bueno, que a lo mejor no está tan claro que tenga algún efecto sobre la salud, claro. Bueno, sí, tiene un efecto sobre la salud tremendo. A mí me costó entenderlo. Cuando me lo contaba un especialista con el que hemos trabajado en ocasiones y nos contaba los problemas que había con el ruido y la salud, más allá de que a uno le pueda poner nervioso el ruido, no le guste, etcétera, produce unos efectos muy importantes sobre la salud, porque cuando estamos en un ambiente muy ruidoso, el organismo deriva las defensas para protegerse de ese ruido, con lo cual deja un poco indefenso el organismo y por tanto es más proclive a desarrollar otro tipo de enfermedades, porque las defensas están intentando proteger al organismo del ruido excesivo. De hecho, este es un dato bastante sólido. Más de 12.000 personas mueren al año prematuramente debido al ruido. Es decir, que el ruido sí es un problema. ¿Qué pasa con el ruido? Bueno, esto lo digo como arquitecto bioclimático. ¿Cuál es el problema del ruido? Pues que si ponemos ventilación, pues ahora tenemos ruido. Es decir, que hay ahí una dificultad para casar las dos cosas muy grande. ¿Cómo lo resolvemos una cosa y otra? Bueno, lo dejo ahí en el aire para que todo el mundo piense. Pero es una cosa complicada. La ventilación no solamente tiene que ver con un mayor gasto de energía, sin duda alguna, sino que tiene que ver con el ruido también. Ambientes calurosos, calor, frío, ¿cómo nos pueden afectar? Y por supuesto ya problemas de pobreza energética. El problema ya no es que un ambiente frío o caluroso no sea confortable, que puede no serlo, ya veremos el confort. Ahora estoy hablando de cosas de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un ambiente en el que las temperaturas son demasiado elevadas? Por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿qué pasa con ese 36 grados? 36 grados es lo que se llama la temperatura de disparo del riesgo de mortandad. ¿Cómo ha surgido? Pues es el percentil 95 de las temperaturas de verano. Es decir, de las temperaturas más altas, cuando llegamos al 95% de esas temperaturas, esa temperatura, que en el caso de Madrid es 36 grados, es la temperatura de disparo. En un clima donde las temperaturas son más bajas, pues puede ser 30, puede ser 28, y en algún caso he visto datos de alguna ciudad, recuerdo que era una ciudad belga, no me acuerdo cuál era, que su temperatura de disparo creo que eran 26 grados, una cosa así. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser de riesgo una temperatura de 26 grados? ¿Qué ocurre entre Madrid y esa ciudad belga? Que en Madrid estamos acostumbrados a las temperaturas altas y nuestro organismo está preparado para aguantar esas temperaturas altas, y estos belgas pues no lo estaban. De hecho, recordaréis los últimos veranos en Inglaterra y en Londres, que han tenido una temperatura un poquito más alta de lo normal y los hombres se nos morían de calor, no sabían qué hacer, estaban tirados por las calles. ¿Por qué? Porque no aguantaba una temperatura que para nosotros a lo mejor es, bueno, es alta, no es confortable, pero es algo a lo que nos adaptamos con facilidad. Bueno, pues a partir de los 36 grados, en el caso de Madrid, con la temperatura de disparo que corresponda para cada localidad en función de nuestra capacidad de adaptación que tenemos a las temperaturas, porque nos adaptamos, pues cada vez que sube un grado aumentan en un 12% las muertes por enfermedades cardiorrespiratorias, en un 12%. Cada vez que sube un grado la temperatura, por eso cuando nos encontramos con olas de calor, pues claro, el riesgo de mortandad es muy elevado y por eso ahora mismo se está hablando de refugios climáticos y se busca que no solamente haya en invierno sitios donde el ayuntamiento pues dé espacios para que la gente a lo mejor sin hogar puedan vivir, sino que en condiciones de verano, aun teniendo tu propia casa, que a lo mejor no es adecuada, puedas tener un refugio climático. Se lo decíamos a los colegios, perdona que sea tan pesado con esto de los colegios, porque como ahora es con lo que estoy haciendo más trabajo, pues es lo que más me motiva. Les decíamos, hay que intentar que todos los espacios abiertos de los colegios se puedan convertir en refugios climáticos para los vecinos del barrio cuando llegue el verano, porque sus casas a lo mejor no son adecuadas. ¿Cómo no van a ser adecuadas? Fijaros, este es un estudio que hemos hecho en Madrid en 50 viviendas que seleccionamos. 50 viviendas donde estuvimos midiendo las temperaturas interiores, las relacionamos con la temperatura de confort, los límites superiores a la temperatura de confort, y este valor rojo, cada una de estas líneas es una de cada una de las viviendas, representa el porcentaje de horas que se estaba fuera del rango de bienestar. Y es que hay alguna que llega prácticamente al 100%.
el 100% de las horas del verano estaban por encima de la temperatura de confort. Claro, no se puede estar en esa vivienda, tienes que buscar un refugio climático, que no es lo mismo que la de invierno, insisto, que en invierno el problema está en una vivienda, mejor dicho, de una persona que no tiene una vivienda, pero si tiene frío siempre se puede resolver con ropa o se puede resolver con otras cosas. Sin embargo, condiciones de verano son muy complicadas y nos encontramos con situaciones que ya podríamos entender de pobreza energética, auténtica pobreza energética, que tiene un efecto sobre la salud clarísimo. Bien. No sé, yo miro de vez en cuando el reloj para no pasarme, porque como me animo con estas cosas, al principio digo, esto en 45 minutos me lo tripilo, pero bueno, al final me paso siempre un poquito. Bien, voy ahora ya un poquito más deprisa para no pasarnos mucho de la hora y media. Y el bienestar, porque de momento, como veis, he querido vincular todo con temas de salud, nada más. Hombre, también queremos estar a gusto en nuestras casas, ¿no? Bien, el bienestar es muy complejo, es un fenómeno extremadamente complejo, vidrioso. Os decía que un inuit puede estar y preguntarle si se encuentra bien en su iglú a 5 bajo cero y decirte que sí, y decirlo de verdad, que está a gusto y que es confortable para él esa situación, y para nosotros es algo incomprensible, ¿no? ¿Cómo puede estar a gusto en esas condiciones? Pero es un fenómeno extremadamente complejo, no solamente porque recibimos muchos estímulos ambientales externos a nosotros, sino porque también hay muchos fenómenos internos que tienen que ver con nuestro estado de salud, con lo que hemos comido, con lo que hemos bebido, con el estado de ánimo, con muchas cosas. Por tanto, es extremadamente complejo. Pero lo que sí sabemos es que cada uno de estos estímulos se recibe a través de un sentido, por supuesto, a través de un órgano receptor, un órgano transmisor, y llega al cerebro. Y el cerebro es el que reconoce al final todo lo que está ahí. Bueno, el térmico, lumínico, acústico, olfativo, y al final hay una sensación global. Una sensación global, decir, me siento bien o me siento mal. Y a veces es muy difícil, cuando uno se siente mal, ser capaces de diferenciar dónde está el problema o de distinguir dónde está el problema. Porque si no distinguimos el problema, difícilmente podremos poner la solución. Eso lo estudia la sinestesia. La sinestesia es una ciencia que estudia esas alteraciones que a veces se producen entre sentidos, cuando aparentemente no deberían ocurrir, un estímulo que nos altera a otro sentido distinto. Por ejemplo, este es un clásico, un estímulo puramente lumínico puede alterarnos la percepción térmica del color, nos puede alterar la percepción térmica. Un ambiente iluminado, decorado con colores cálidos, nos da una sensación de mayor calidez de la que realmente es. La temperatura a lo mejor no es la que pensamos que es, porque el organismo considera que ese espacio, vinculando esos colores rojizos, anaranjados, marrones, pues con el sol, con el fuego, con la madera como combustible, pues nos hace sentir más cálido ese ambiente. Sin embargo, cuando el ambiente está decorado o iluminado con colores fríos, blancos, azulados, al contrario, nos da una sensación de mayor frío de lo que realmente tiene esa habitación. Es la nieve, es el agua, es esa sensación de frío que nos pueden producir estos colores. Luego hay una alteración muy medida y muy conocida. Esta es más curiosa. Un estímulo acústico, un ambiente muy ruidoso, nos hace percibir los verdes mejor que los rojos. Y de repente una forma verde nos parece más grande que una forma roja. Yo no tengo ni idea el motivo, es algo que se me escapa completamente, pero es así. Y además es muy fácil de comprobar, con cuadrados de distintos tamaños, es muy fácil. Pues los verdes se ven mucho mejor que los rojos, en un ambiente muy ruidoso. O que esto lo llegamos a medir en la escuela, en una tesis que yo dirigí, y era cómo un estímulo olfativo podía también alterar una sensación térmica. Un ambiente muy cargado, no sé si estará muy cargado o no, no lo notamos, desde luego no nos parece muy cargado, nos hace pensar que hace más calor del que realmente hay. Nosotros lo hacíamos midiendo los contenidos de CO2, midiendo la temperatura y encuestando a la gente. Y la gente al final de las clases decía que hacía mucho calor, cuando la temperatura era la misma que al principio de la clase, pero el contenido de CO2 era muy elevado. ¿Qué había que hacer? ¿Bajar el termostato para que la gente se sintiera bien? ¿O habría que abrir la ventana? Es decir, que realmente el fenómeno es relativamente complicado. Bien, vamos a fijarnos solo en el higrotérmico, porque no tendríamos tiempo para hablar del resto de los estímulos. Y el higrotérmico es quizá de los más singulares, porque en realidad el ser humano es muy poco eficiente con la gestión de esa energía que necesita para vivir. Nosotros tenemos que quemar parte de la energía que tenemos en el organismo, que hemos obtenido a través de los alimentos, la tenemos que quemar, por utilizar un símil
de caldera, la tenemos que quemar y convertirla en energía básicamente mecánica. El objetivo es movernos. Yo puedo mover los brazos porque he comido, porque he desayunado, me desplazo de un lado para otro, muevo mis músculos gracias a esa energía que tengo en el interior del organismo y que estoy consumiendo. Pero lo hago con muy bajo rendimiento, solo del 5%, nada más. De toda la energía que consumo, solo el 5% se deriva a esa actividad mecánica. Y por tanto, ¿qué pasa con el 95% restante? Que se convierte en calor, como en cualquier equipo. El rendimiento al final, por ejemplo, de un coche, que también tiene un rendimiento pésimo, un coche de combustión tiene un rendimiento del orden del 25% nada más. Por eso tenemos un radiador, por eso no podemos poner la mano encima del capó porque abrasa, porque es calor lo que está generando aquel coche, básicamente, porque solo el 25% sirve para moverlo, y entonces hay que eliminar ese 95% en forma de calor. Ese es el confort, nuestra capacidad para eliminar esa cantidad de calor. Y curiosamente, lo que nosotros percibimos no es tanto la temperatura, sino la cantidad de energía que estamos disipando. Eso es lo que notamos. Cuando decimos, ¡joder, qué temperatura tan estupenda, qué bien estoy!, es porque estás disipando suficiente cantidad de calor. A veces porque llevamos una camiseta de tirantes o de manga corta y estamos disipando el calor estupendamente bien. Y nos parece que la temperatura es estupenda. Y la temperatura no es especialmente buena, pero sí disipamos muy bien el calor. Esa capacidad, esa forma de eliminar el calor tan singular y tan importante para alcanzar el confort higrotérmico se llama actividad o velocidad del metabolismo. Y es variable, porque claro, yo no gasto la misma cantidad de energía para estar durmiendo que para estar sentado. Es diferente, claro, cuando estoy durmiendo, ¿qué músculos muevo? Si descanso, si no estoy dando bandazos, como dice mi mujer que doy por las noches hacia las 3 de la madrugada, que me tiene localizado, pues si estoy descansando, pues estoy perdiendo, debo perder, mejor dicho, perdón, unos 70 vatios, nada más. Porque solo muevo el corazón y los pulmones, nada más. La masa muscular que muevo es muy pequeñita. Cuando estoy sentado, pues al menos tengo que tener la espalda erguida y por tanto tengo que hacer un esfuerzo mayor, gasto más energía para mantener esos músculos y entonces tengo que perder a lo mejor unos 100 vatios. Si camino moderadamente, pues a lo mejor tengo que perder 150 vatios y si corro a lo mejor tengo que perder 300 vatios. Es decir, que es una cantidad variable. Por eso el deporte lo hacemos con ropa ligerita para facilitar la disipación de calor, en ambientes frescos, y cuando dormimos pues estamos arropados, normalmente para conservar el calor corporal, porque tenemos que perder muy poquito. Hay que perder siempre, pero muy poquito. Pero no solamente esto depende de esa actividad, hay otros fenómenos, para que veáis la complejidad al final de vincular esto con el bienestar. Por ejemplo, los parámetros geográficos tienen que ver con esa capacidad de alcanzar el bienestar higrotérmico. He puesto ahí latitud y altitud. ¿A qué me refiero? Pues que cada uno está adaptado al clima en el que vive. Y en el clima en el que vive, pues hay unas temperaturas, unas condiciones, se adapta uno a esas condiciones y la energía que tiene que disipar es diferente en un sitio que en otro. Y las temperaturas de confort para conseguir esa disipación de calor son diferentes. En los climas fríos, donde la gente está acostumbrada a temperaturas bajas, pues la temperatura de confort siempre es más baja porque hay que disipar una cantidad de calor distinta que cuando estamos en un clima cálido, donde la gente está acostumbrada a las temperaturas altas y nuestra temperatura de confort puede ser más alta porque tenemos que perder menos cantidad de calor. ¿Por qué he puesto esta imagen de este señor aquí, de un Sami que conocimos en Finlandia? Porque este señor, ahí estábamos a 5 bajo cero, creo, o algo así. Él estaba estupendo, claro. Decía que un verano se había venido a Baleares y no había aguantado la temperatura en Mallorca, no podía aguantar la temperatura en Mallorca, se moría. Decía, fue insoportable aquel verano. Pues, chico, joder, ya querríamos los demás estar en las condiciones que pueden estar en Mallorca, y él no podía aguantarla. Esto que he puesto aquí arriba es una carta estereográfica de un clima cercano al Ecuador, porque veo el tipo de gráfica que es, en el que está fijado las condiciones de sombreamiento que yo tendría que aplicar al edificio, en qué épocas del año, en qué horas del día, para alcanzar las condiciones óptimas dentro del edificio. Y lo he tenido que hacer para unas condiciones de latitud y altitud concretas, específicas. Y si lo hago para otro clima, me habría salido una cosa completamente distinta. En Madrid se había parecido y aquí en Santiago pues habría sido también perfectamente diferente. Bueno, los parámetros climáticos ya no los podemos imaginar, nuestro entorno de temperatura, de humedad, etcétera, pues influye también en el bienestar higrotérmico, y aquí he puesto 2 climogramas de bienestar. Este de aquí arriba es una carta de Giboni, donde aquí tenemos el área de bienestar y aquí aparecen pues todas las condiciones
climáticas, ¿no? Todos los puntos, cada punto representa una hora de un día del año. Con lo cual, pues yo ya sé si estoy en confort o no lo estoy, qué tengo que hacer, qué estrategias arquitectónicas tengo que adaptarme, porque el clima es el que es. O este de aquí abajo, que es la carta, es un climograma de bienestar adaptado, donde igualmente tengo aquí los meses del año, aquí tengo mi área de bienestar, y hay parte que está en el área de bienestar, pero hay una serie de estrategias que me llevan a decidir qué tengo que hacer en cada uno de estos casos. Esto ya lo hemos visto, la actividad, el arropamiento, incluso el sexo, porque hay diferencias entre hombres y mujeres, pequeñas, pero hay diferencias. La diferencia parte del metabolismo basal. El metabolismo basal es esa mínima actividad metabólica, mínima, que tiene que tener una persona para mantenerse viva. En el caso de una mujer son unos 41 vatios por metro cuadrado de superficie corporal y en el caso de un hombre 44 vatios por metro cuadrado. Luego una mujer tiene que perder un poquito menos de calor que un hombre para alcanzar el confort. ¿Eso justifica que la leyenda urbana sea correcta, que las mujeres son más frioleras que los hombres? No lo sé, pero evidentemente sí es cierto que tienen que perder menos energía una mujer que un hombre. Y la edad tiene importancia también, sobre todo en el caso de ancianos, y por eso he hecho solo la referencia al caso de ancianos, donde, bueno, la disminución de masa corporal, temas de termorregulación, los niveles de hidratación del cuerpo son también diferentes, e incluso esa sensibilidad térmica se pierde con la edad y el cuerpo no reacciona suficientemente bien porque no es capaz de detectar la temperatura a la que se encuentra y por tanto cómo tiene que intercambiar energía. También el tema de la sed es una cosa muy típica, ¿no? Que una persona mayor pues no es capaz de tener sensación de sed muchas veces y estar deshidratándose, con lo cual tiene que acostumbrarse a beber regularmente lo que le corresponda, tenga sed o no. Y bueno, del espacio interior ya hemos visto, podríamos haber visto otras muchas cosas como el gradiente térmico, el tiempo de ocupación, pero bueno, ya hemos visto lo que son factores vinculados al ambiente interior que también tendrían que ver con el bienestar, no solo con la salud, sino con el bienestar. Bueno, y frente a esto, ¿qué? Yo no puedo dejar una charla sin hablar y de mencionar la arquitectura bioclimática y la sostenibilidad. No quiero hacerlo, yo creo que debe quedar siempre como la última referencia. Pues frente a esto, pues yo diría que habría que plantearse arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible, que diría lo mismo que he dicho al principio con la salud y el bienestar. Están vinculados, pero no son lo mismo. Son conceptos que están relacionados entre sí. La arquitectura bioclimática, de la que hablábamos exclusivamente hace años, pues es buscar el acondicionamiento hidrotérmico utilizando solamente los recursos del clima, protegiéndonos de la parte mala y aprovechando la parte buena, mientras que la sostenibilidad pues es no agotar recursos. Lógicamente está vinculado con lo anterior, pero es diferente, es un concepto que ahora ya manejamos más como un concepto más amplio. Entonces, frente a esto, mi propuesta es que debe haber una arquitectura bioclimática y sostenible en una sola. No deberíamos dejar la arquitectura bioclimática o la arquitectura sostenible, sino que deberíamos combinarlas en una sola y, por tanto, a partir de ahí poder decir que, bueno, pues posiblemente esa arquitectura bioclimática invisible pues debería ser sana y confortable. Si nos planteamos esa idea de una arquitectura bioclimática y sostenible, seguro que nos vamos hacia esa arquitectura sana y confortable. ¿Y por qué considero que es invisible? Porque a veces no se nota. Mejor dicho, no debería notarse. Cuando veáis en el periódico un edificio que dicen el primer edificio sostenible o bioclimático, no sé qué, y lo vemos lleno todo de gaches y de historias, no sé qué, desconfiad. Aquello es puramente palabrería y seguramente es pura propaganda. Sin embargo, aquel edificio sencillo, que no se nota, que es discreto, que a lo mejor simplemente es que tiene el voladizo adecuado, que tiene los huecos bien orientados, que no vemos cómo están hechos los muros, pero tienen la organización de capas correcta para cada caso, ese sí es el bioclimático y ese sí es el sostenible, porque los materiales que está utilizando, que tampoco nos damos cuenta, porque también forma parte de esa arquitectura invisible, pues son los correctos. Por tanto, busquemos esa arquitectura invisible en la arquitectura bioclimática y sostenible y seguramente acertaremos. Y bueno, ya habéis visto que al final he llegado a lo que yo quería, que era hablar algo de sostenibilidad y bioclimática, aunque haya sido simplemente medio minuto. Y nada más, muchas gracias por haber aguantado tanto tiempo. Bueno, si alguien
quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo nunca creo que todo lo que digo sea válido para todo el mundo, ni todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Si alguien quiere opinar en contra de mí, estoy completamente dispuesto. Nadie. Bueno. Pues lo damos por bueno. Bueno, de todos modos, creo que son las 9, igual nos echan de aquí. Yo quería crear una pregunta. Venga, a ver. Es que me llamó mucho la atención ese que es clave en su charla, eso de que la arquitectura primitiva sea reconfortable. Mi percepción de la misma, visitas, viajes o experiencia de la propia arquitectura que llamamos popular gallega, la verdad es que me hace ponerlo en duda. Claro, los parámetros de salud y confortabilidad cambian constantemente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud del principio del siglo XX no tiene nada que ver con el que tenemos ahora, ¿no? Y el confort lo mismo. Ambos son además conceptos relativamente contemporáneos, ¿no? Pero me llamó la atención porque la arquitectura popular gallega contenido de humedad muy grande. Claro. Bueno, vamos, me parece estupendo que hayas mencionado a la gallega. Entonces, bueno... Es que, por llevar al caso a la situación extrema, pongamos el iglú. ¿Podríamos considerar nosotros que dentro de un espacio a 5 bajo cero puede ser confortable? Diríamos que no, es imposible que eso sea confortable. Y sin embargo, ellos seguramente sí lo consideran confortable. ¿Por qué? Porque su percepción del confort es muy diferente de la nuestra. Nosotros nos hemos convertido en unas personas muy acomodadas, las cosas como son. Y ya, es que ya apuramos el medio grado arriba o abajo porque me quiero sentir bien, y tenemos un concepto del bienestar muy diferente al que seguramente ha tenido esa gente en esa arquitectura tradicional, no digo ahora, digo en su momento, en el que frente a ese espacio que no tenía la temperatura correcta ni mucho menos, se encontraba con un espacio exterior donde estaba lloviendo, donde había todavía más humedad, donde el viento era muy frío, y se metía en esa casa, en ese refugio, y mejoraban las condiciones, y decía, qué maravilla, qué suerte tengo de tener esta casa. ¿Es confort para nosotros hoy en día? Seguramente no. Vamos, no. Por tanto, es una concepción distinta. Otra cosa es la salud, que evidentemente está cambiando, pero porque cada vez nos encontramos con más situaciones de riesgo para la salud y van cambiándonos, y bueno, efectivamente, pues antes estábamos hablando con el CO2 de como máximo 1000 partes por millón, y ahora estamos ya en 900, y luego alguien detectará que ya 900 es demasiado. Efectivamente, están cambiando. Pero el tema de la salud es diferente, pero el del bienestar es delicado por esto que comento. El espacio del humo, que configura la arquitectura popular que casi todas las culturas, ¿no? Sí. Era un fuego abierto en un lugar cerrado. Eso no es confortable, ni saludable. Ni saludable. Ni saludable. Sí. Eso no es ni confortable ni saludable. De hecho, ahora he estado esta mañana en el Museo del Pueblo Gallego viendo algunas de las maquetas estupendas y se veía un interior muy curioso con su chimenea perfectamente ubicada y oscurecido por el humo. Claro, eso no es adecuado, ese no es un espacio perfecto para la salud, ni mucho menos. Claro, también mejoramos en ese sentido. Frente a una sauna finlandesa que es enormemente limpia porque el calor lo produce una piedra que sacas de la cocina, está el equivalente ruso, en el que es una casa negra completamente, es un espacio completamente negro porque la combustión está dentro. ¿Cuál es más saludable? Evidentemente el finlandés frente al ruso. Es decir, que no todos los espacios han sido saludables ni confortables, eso lo tengo muy claro. Pero a lo que yo quería llegar cuando he comentado esto al principio es que cuando realmente un espacio no ha sido adecuado, la sociedad no ha sido capaz de sobrevivir. Este espacio con humo, a lo mejor ese nivel de humo que no es lo más saludable posible, no está en ese riesgo de salud probablemente para esa persona, porque si no, esa persona no habría sobrevivido, y sabemos que eso ha formado parte de esa tradición. Luego quiere decir que sin ser el mejor espacio, sí ha creado un entorno adecuado, suficientemente adecuado. Es muy cuestionable todo esto, no cabe duda. Pues yo me animo también a hacer una pregunta. Sí.
has estado hablando de algunos riesgos que tienen que ver pues, con la calidad del aire, has hecho bastante hincapié en el tema del radón. Quería saber tu opinión sobre algo con lo que convivimos, así como sociedad, algo bastante concreto, que es el tema de los centros de transformación situados en nuestros edificios, ¿no? Y además esta proliferación que tenemos de reservar espacios en nuestras plantas bajas de edificios de viviendas, colectivos, pues para unos elementos que, bueno, parece que tienen un riesgo, los has mencionado, ¿no? Pero un poco de pasada y tal, pero me llama la atención que, bueno, que sea algo perfectamente incorporado y a mí, francamente, me genera muchísimo temor, pero a lo mejor es un temor infundado, ¿no? Yo no lo he medido. O sea, yo he medido, por ejemplo, debajo de un tendido de alta tensión. Debajo de un tendido de alta tensión, la flecha se te dispara, evidentemente, y ahí no puedes estar ni próximo a un tendido de alta tensión. Centro de transformación, subcentrales, también tienen unos campos electromagnéticos muy elevados. El despertador eléctrico, a lo mejor, que tenemos en la mesilla, también lo tiene. Lo que pasa es que es muy pequeñito y simplemente con tenerlo en el borde más alejado de nuestra cabeza, pues ya no da ningún tipo de problema para nuestro sueño ni nada parecido. ¿Por qué? Porque tiene un motor pequeño y por tanto genera un campo electromagnético pequeño. Un centro de transformación, pues habría que medirlo. Es igual que el radón. No te puedo decir si este sitio aquí en Galicia es problemático desde el punto de vista de radón. Vamos a medirlo. Pues ahí yo te diría que lo midamos. Que lo midamos y veamos el riesgo que existe. Puede existir riesgo, claro. Normalmente la distancia aminora el problema. O en cuanto está alejado de zonas vivenciales, pues el problema es muy pequeño. Pero a lo mejor estás cerca y a lo mejor una vivienda, la más próxima, pues es la más problemática. Y a lo mejor ahí pues lo mides y ves que el campo electromagnético es alto. Yo no lo he medido, ¿eh? ¿Hacer una especie de jaula de Faraday en torno a este centro de transformación del edificio sería...? Pues sí, seguramente, aunque, vamos, digo seguramente, pero no tengo mucha idea. En una jaula de Faraday lo que altera es el campo eléctrico, no el electromagnético. Pero a lo mejor también, no lo sé. Yo digo que este es un tema además que no me había planteado nunca, este que acabas de comentar. Es que tenemos la obligación legal de dejar espacios debajo de viviendas en las que sabemos que va a haber gente, que se van a vender. Y claro, yo me imagino pues, que 4 metros de altura, a lo mejor un centro de transformación ahí colocado debajo, con una generación por la propia máquina, sus embornados, que además no tiene protección en la zona de salida. Y bueno, me llama la atención que no, así como el radón se empieza a medir y se empieza a hablar de normativa, de eso no se habla. Lo mismo, porque alguien ya lo midió en su momento y vio que no era problemático, o porque no lo ha medido nadie todavía y no se ha dado cuenta de que es problemático. Porque igual pasó con los tendidos de alta tensión, hubo un momento en que ya pues, las construcciones tenían que estar a una distancia mínima de un tendido de alta tensión. Insisto, no lo sé si es que en sí mismo no es problemático o que sí lo es y nadie se ha molestado en verificarlo. Es que hay veces que los equipos de medida deberían formar parte de nuestra actividad, si es que a veces son cosas muy sencillas y muy básicas y podemos verificar pues, temas de ruido, temas de luz, muchos temas que podemos resolver haciendo nuestras propias comprobaciones. Una jaula de Faraday, pues hombre, si tenemos un mallazo en un forjado ya empieza a generarse una pequeña jaula de Faraday, pero insisto, no estoy seguro de que una jaula de Faraday también haga ese mismo efecto sobre el campo electromagnético como lo hace sobre el campo eléctrico. Cristina. Sí, es que yo tengo muchas preguntas. No, sí, yo no digo nada. Muchas gracias por venir una vez más. Nada, pues de nuevo gracias a vosotros. Bueno, pues... Bueno, aparte de reiterar el agradecimiento a Javier, a Cristina, bueno, ya sabéis que tenemos un pincho ahora en la delegación y seguro que hay algunas cosillas que han quedado por ahí que podemos aprovechar para comentar. Muy bien. Pues nos vemos.